Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, señor. Perfecto. Pero no me está pasando la filmina. Ahí sí. Bueno, vamos a hablar de una generalidad del hepatoblastoma. Eh, Generalmente se presenta en la mayoría de los casos como una masa única, en un 80 a un 85% de los casos, y compromete principalmente el lóbulo derecho, por ende es el lóbulo de mayor tamaño, y su compromiso es en un 60% aproximadamente. El resto del compromiso se da obviamente en el lóbulo izquierdo, pero este tumor tiene una característica muy interesante en cuanto a su compromiso, y es que muchas veces compromete no solo un lóbulo, sino que compromete ambos lóbulos. Entonces, el resto del compromiso puede ser bilateral. Epidemiológicamente se presenta en un promedio de edad entre los 6 meses y los 5 años, con un promedio de los 18 meses, y predomina generalmente en el sexo masculino, aunque no tiene predisposición pues definitiva por este sexo. Clínicamente puedo tener varias situaciones, como el paciente que se le hace un examen de imagen y le ven incidentalmente una lesión, o el paciente que presenta sintomatología como aumento del perímetro abdominal, disconfort o molestias abdominales, masa, dolor, pérdida de peso, anorexia, irritabilidad. En los niños pues la sintomatología es mucho más difícil, y por eso es importante tener en cuenta las ayudas diagnósticas. La mayoría de los tumores hepáticos se caracterizan por presentar ictericia, pero este tumor rara vez produce ictericia. Generalmente tenemos una tríada diagnóstica que es la clínica, los test de laboratorio y las imágenes, y finalmente la patología. En los test de laboratorio es muy importante la elevación de la alfa-fetoproteína, que se da en un alto porcentaje de estos tumores, y no solo sirve para diagnóstico, sino que sirve también para seguimiento. Ustedes que son clínicos, pues están más enterados de estos que nosotros y lo utilizan más que nosotros. Incluso la inmunistoquímica para la alfa-fetoproteína no es tan utilizada por nosotros. Eh, Algunos de los hepatoblastomas, como tienen muchos diferentes tipos histológicos, pueden tener una alfa-fetoproteína normal o disminuida, y en algunos de ellos significa un curso más agresivo, por ejemplo en el patrón de células pequeñas indiferenciados, y por eso es importante siempre tener a la mano el test de alfa-fetoproteína en sangre. Es importante también mencionar que de todos los tumores malignos que se observan en el hígado, el hepatoblastoma es el tumor maligno más frecuente en los niños. Es extremadamente raro, pero es el más frecuente, ¿cierto? Valga pues como la contradicción. Y es el 1% de todas las neoplasias malignas en los niños, teniendo en cuenta las leucemias, el Ewing, los neuroblastomas, etcétera, tumores que ustedes conocen mejor que yo. La mayoría de estos hepatoblastomas son esporádicos y son idiopáticos, no se sabe su causa, pero muchos de ellos ya se han empezado a encontrar asociaciones con enfermedades genéticas. Aquí tenemos una lista de algunas enfermedades genéticas, y uno ve los síndromes genéticos, y uno ve el paciente con esos compromisos, pacientes con adenomatosis, poliposis adenomatosa familiar, con síndrome de Li-Fraumeni, que se caracteriza por tener muchas personas de una familia con tumores en diferentes sitios, trisomías como la trisomía 18, que es la más frecuente en el hepatoblastoma, o enfermedades de depósito, que la que vemos más frecuentemente es la glucogenosis, y hoy en día se conocen más de 15 tipos de glucogenosis, pero hay algunas que están asociadas a la presencia de hepatoblastoma. Por lo tanto, es importante clasificar la glucogenosis y hacerle seguimiento. Aquí tenemos los genes que se alteran en estas enfermedades, el gen de la PC, el gen P53, pues, que es un gen muy conocido, y los sitios cromosómicos habituales donde los podemos encontrar. Hoy en día, cuando se hace el diagnóstico de una leucemia, o se hace el diagnóstico de un hepatoblastoma, de algún tumor en edad infantil, generalmente va asociado a estudios citogenéticos, y por ende se hacen estos genes más frecuentes en la clínica.
En cuanto a su patogénesis, tenemos muchos genes, como ya lo dije, y el gen que más representa el hepatoblastoma es el gen de la vía de señalización, es de la WNT, es la beta-catenina, que se da en un 80% de los casos. Porque es importante saber que hay genes que se alteran y se produce la enfermedad, porque la expresión génica nos ha dividido los pacientes para factor pronóstico y nos dice en quién actuar más y en quién actuar, pues en todos hay que actuar, pero en cuál tener como más prioridad en los manejos y en la agresividad para ellos. Entonces, el perfil genético dividido al hepatoblastoma, digamos que en dos, el que tiene inestabilidad genética y el que no la tiene. El que tiene la inestabilidad genética generalmente son los tumores que ganan cromosomas. Siempre que yo tengo un daño clonal de una célula, generalmente esta célula se va a dividir y cada vez que se divide adquiere una inestabilidad y esa inestabilidad consiste en adquirir más cromosomas y más mutaciones y esa mutación generalmente hace que el tratamiento sea más resistente y sea más difícil y el paciente no tenga una respuesta adecuada. Por eso es importante saber qué tumores tienen alteraciones genéticas. Importante porque esos tumores además tienen diferentes expresiones en los marcadores de inmunistoquímica, entonces pueden dar positividad o negatividad para alguno de ellos. El ejemplo de la alfa-fetoproteína, de la citoqueratina 19 o de las queratinas, que nos pueden ayudar a decidir algún factor pronóstico y qué medicamentos podemos utilizar en un futuro. Generalmente los tumores que tienen inestabilidad genética o inestabilidad genómica son de un curso más agresivo. Se los diagnosticamos en un estadio más avanzado, son más invasivos, o sea, comprometen, por ejemplo, en el caso del hepatoblastoma, no solo compromete un lóbulo, sino que compromete los dos, compromete varios segmentos seguidos. El grado de diferenciación es mucho menor, o sea, la célula es más inmadura, por ende es más anaplásica y más difícil de manejar y tiene un mayor riesgo de metástasis. Hay ejemplos de tipificación histológica como el embrionario y el fetal, que hay uno que es de tipo mitóticamente activo, que son más inestables genéticamente. Y los que no son inestables genéticamente, por ejemplo, el fetal puro. Entonces, por eso es importante tener a la mano todos los test, la alfa-fetoproteína, como ya lo he dicho, los test genéticos y la inmunistoquímica en estos casos. No solo al hígado lo afecta el hepatoblastoma, también tenemos otra serie de tumores que hoy estamos hablando de hepatoblastoma y es fácil mencionarlo, pero tenemos que tener en cuenta que está también los amartomas, los teratomas, los sarcomas, como el rhabdomyosarcoma, los tumores miofibroblásticos, etc. Hay una gran cantidad de tumores. Generalmente ya le llega a uno el paciente como estudiado, entonces el radiólogo pone sospecho de hepatoblastoma, alfa-fetoproteína elevada, pero recuerden que el hígado cuando tiene una masa, una lesión que ocupa espacio, generalmente eleva la alfa-fetoproteína, entonces no todo tumor que eleva alfa-fetoproteína quiere decir que es un hepatoblastoma. Aquí vemos en este cuadro donde el hepatoblastoma aparece como actor principal en las primeras décadas, en los primeros años, hasta los 3 años, y luego ya empiezan a aparecer otros tumores como los principales actores, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay hepatocarcinomas también en niños, ¿cierto? El colangiocarcinoma son extremadamente raros, pero se pueden observar. Y el carcinoma fibrolamelar en la adolescencia es muy importante también tenerlo en cuenta. También es necesario saber que no solo en el hígado a los niños les da el hepatoblastoma, también tenemos enfermedades colestásicas o más frecuentemente diagnosticadas y esas enfermedades conllevan a cirrosis y la cirrosis por ende conlleva a otras entidades como los nódulos macroregenerativos, los adenomas que cada vez se diagnostican a más temprana edad y sobre todo en hombres, las hiperplasias nodulares, etcétera, etcétera. Lo importante es llegar a un diagnóstico definitivo, ya sea por biopsia o por imagen, para hacer un tratamiento más definitivo. Ahí vemos algunas de las variantes del hepatoblastoma y luego las mencionaré y mostraré algunas fotos de ellas. ¿Qué métodos diagnósticos se utilizan para
hacer el diagnóstico de hepatoblastoma? Pues generalmente se ha usado la biopsia o la resección. La biopsia tiene diferentes tipos de biopsias, como son la biopsia aspiración con aguja fina o la biopsia dirigida por Trucut o la biopsia abierta realizada en cirugía o por la laparoscopia. Generalmente suena como a repetición y parece que no lo hiciera muy bien, pero muchas veces debemos marcar adecuadamente el tumor, identificarlo, colocar, por ejemplo, tumor del óvulo derecho, paciente de tantos años con alfa-fetoproteína de tal. Las imágenes muestran imágenes sugestivas de hepatoblastoma o de amartoma mesenquimal o de hiperplasia nodular. Es muy importante para los patólogos recibir información clínica y lo mismo la localización. Todas las muestras se deben enviar en formol, casi todas. Y lo ideal es tomar, cuando vamos a tomar biopsias, tomar áreas del tumor, ojalá varias áreas del tumor, depende del tamaño del tumor. Y la otra cosa es que debemos enviar tejido en fresco. Muchas veces también debemos enviar tejido no tumoral para ver si tiene algunas enfermedades de base, como una glucogenosis, como una cirrosis o una colestasis por alguna otra entidad. ¿Por qué se debe enviar tumor en fresco? Porque muchas veces se deben hacer pruebas de citogenética o pruebas moleculares y mínimo se debe enviar 1 gramo de tejido. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide 1 gramo de tejido? Generalmente los Trucut tienen más de 1 gramo de tejido, entonces con eso se cumple. Pero muchas veces debemos tener el patólogo en sala y lo que hacemos nosotros es lo que está dibujado en el esquema, en la parte inferior central. Vemos, digamos que eso es unos fragmentos de tejido hepático. A esos fragmentos de tejido hepático nosotros le hacemos una impronta in situ, allá sea en quirófano o en radiología, y le leemos inmediatamente con una coloración que se llama Diff Quick, que es una coloración rápida que dura 60 segundos, con la cual podemos decir si hay tumor viable o si no hay tumor viable. De manera que pues, no hacemos el diagnóstico definitivo, pero decimos hay células para trabajar y para hacer posteriores técnicas de inmunistoquímica o de histoquímica o de citogenética o de pruebas moleculares. Lo ideal no es tomar un solo truco, es tomar varias muestras, ¿cierto? Porque el hepatoblastoma es un tumor que tiene múltiples tipos histológicos, entonces es importante diagnosticarlos todos porque no todos tienen el mismo pronóstico. La aspiración con aguja fina, pues digamos que cada día está más en boga y se utiliza mucho más, pero no es muy recomendada. ¿Por qué no es muy recomendada? Porque se puede prestar a malas interpretaciones, primero por error patológico y segundo porque no haya representación adecuada del sitio donde estén y tercero porque también hay otros nódulos que pueden comprometer el hígado y no ser diagnosticados por la aspiración con aguja fina, ya que la célula es muy similar, la célula hepatocitaria es una simuladora y nos puede confundir con hepatocarcinoma, con nódulos regenerativos o con otros nódulos de tipos benignos como la hiperplasia nodular o como el adenoma. Y lo que ya he dicho en varias ocasiones y es que tiene múltiples variantes histológicas. Entonces yo biopsio una localización única con una variante histológica, pero resulta que adyacente a esa variante tengo una más agresiva. Entonces el tratamiento va a ir dirigido a una variante que no es tan agresiva. ¿Y por qué no se recomienda la aspiración con aguja fina? Porque finalmente se va a recomendar una biopsia dirigida por Trucut o una biopsia abierta, que es lo más recomendable. En la parte inferior vemos el uso de la ecoendoscopia para realizar biopsia con aspiración con aguja fina en centros especializados. Acá en el hospital la tenemos, bajamos al sitio y generalmente decimos si hay células o no. ¿Y por qué se usa mucho? Porque probablemente se toma la biopsia de sitios que tengan dificultad para el Trucut o que no sean accesibles por medio quirúrgico. Me devuelvo y me disculpan, aquí tenemos, por ejemplo, una histología de un patrón epitelial fetal. Vemos que son células homogéneas con cromatinas, digamos que un poco burdas, y en la parte inferior vemos el componente embrionario. Para ustedes que no ven patología diariamente, pues dirán eso es lo mismo, y ahí es donde radica la dificultad para hacer el diagnóstico. Entonces la biopsia por aspiración con aguja fina, por eso tiene su dificultad con el patólogo. Aquí vemos un componente similar de tipo embrionario, donde vemos las células a mayor escala, y vemos un componente osteogénico, o sea que este tumor tiene elementos
mesenquimales. ¿Cuándo utilizo yo la biopsia? Pues cuando la resección no tiene indicación. Generalmente lo ideal para mí o para todos los pacientes y para ustedes como clínicos debería ser la resección completa. Y lo importante es que sean tumores. Cuando biopsio yo un tumor, cuando es un tumor tan grande que no tiene, que es irresecable o que no sea asequible, pues, o cuando son multifocales, porque debo saber qué patrones tienes, o cuando, por ejemplo, haya invasión vascular y la resección no esté indicada, o sea, sea irresecable o el paciente esté pendiente de trasplante. Ya les hablé de los tipos de biopsia, también se pueden hacer biopsias por congelación en cirugía para definir si hay malignidad o no, o si hay células tumorales viables o no. Aquí tenemos la explicación del por qué debemos tomar varias biopsias, porque en una misma biopsia, aquí tenemos con flechas azules el componente embrionario y con flechas negras el componente fetal. Entonces es importante tener todos los componentes de un hepatoblastoma, entonces por eso la indicación, y ojalá se pudiera en todos los casos, hacer una resección completa. Sé que no se puede en todos y sé que hay indicaciones precisas, pero sería lo ideal. Aquí tenemos las masas, la descripción macroscópica, como vemos que todas las masas generalmente son sólidas, tienen componentes hemorrágicos, ¿cierto? Este componente ya es, la hemosiderina se vuelve negra cuando está fijada, pero aquí vemos un componente hemorrágico en el tejido vivo y vemos unas áreas de color amarillo y café en la porción inferior. Probablemente se trate de un hepatoblastoma con un componente mixto y en esa zona probablemente haya un patrón diferente al que hay en el resto del hepatoblastoma. Por eso es importante tener la resección completa. Y miren que acá en la pantalla de ustedes, en la parte superior izquierda, vemos cómo hay ausencia de hepatopatía crónica, por lo menos no hay enfermedad crónica, que en los adultos es muy frecuente, o cirrosis. Cuando procesamos un espécimen de hepatoblastoma, entonces siempre debemos procesar por medio de cuadrantes. Se toma el tejido viable y tumoral y tejido tumoral. Y sobre todo las esquinas del tumor y obvio el centro, porque en las esquinas del tumor, en la periferia del tumor, es cuando vamos a identificar la invasión vascular. Entonces, por eso hay que hacer un muestreo grande y tomar muchísimas muestras para bloques de parafina. En cuanto a los tipos histológicos, pues aquí tenemos la lista, esta es la lista que da el Colegio Americano de Hepatólogos, se llama CAP, ¿cierto? Su sigla CAP. Vemos que el hepatoblastoma tiene muchas variantes, los más comunes son los epiteliales y los mesenquimales, y los epiteliales pues tienen el patrón epitelial puro, que es mitóticamente inactivo, el mitóticamente activo, el embrionario. Bueno, son una serie de patrones histológicos que el patólogo debe conocer y que debe diagnosticar y que ustedes a su vez deben saber cómo tratar cada uno de ellos. El 80-90% de los hepatoblastomas tienen patrón epitelial fetal y embrionario y solo un 20% tienen componente mesenquimal, ¿cierto? Aquí vemos algunos patrones histológicos, sé que les voy a hablar como un poquitico en chino, pero es importante que veamos, por lo menos para que sepan que el patólogo se enfrenta a una morfología diferente cada vez que ve un hepatoblastoma. Aquí tenemos un hepatoblastoma bien diferenciado, que está constituido por hepatocitos, nidos de hepatocitos, aquí no hay espacios cortos ni hay venas centrales, y tiene un citoplasma aclarado, ese es el bien diferenciado fetal. Y el mitóticamente activo, obvio que va a tener más mitosis, pero su citoplasma es más eosinófilo. Ustedes que no ven esto diariamente ven que la figura del lado derecho es un poco más claro el citoplasma, el del lado izquierdo es un poco más eosinófilo, más rosado. Acá tenemos el componente embrionario, es una célula un poco más anaplásica, más indiferenciada y tiende a formar trabéculas y acúmulos. Y el pleomórfico son células gigantes como la que vemos acá en el centro, que la estoy señalando, dándole vueltas. Esa es una célula atípica, completamente inmadura. El colangioblástico, que simula adenocarcinoma, aunque la edad del hepatoblastoma para los niños no simula adenocarcinoma, pero el tumor más frecuente del hígado son las metástasis, entonces nos puede hacer confundir. El patrón macrotrabecular, que está formado por múltiples trabéculas de hepatocitos, son muchos hepatocitos agrupados en sí,
separados por sinusoides o vasos. Y aquí tenemos los componentes heterólogos, por ejemplo, el componente mesenquimal, aquí tenemos un tejido óseo y acá en la parte superior derecha de la pantalla vemos el componente epitelial fetal, que es el que más se ve. Vemos acá los osteoide en la parte inferior, eso es tejido óseo, son trabéculas óseas, y este que está a la izquierda es un tumor rhabdoide, que es el tumor con que mayor frecuencia nos confundimos los patólogos, por eso tenemos que hacer inmunistoquímica. ¿Qué estudios hacemos nosotros? Entonces, siempre nos deben enviar si la alfa-fetoproteína mide más de 100 o menos de 100 nanogramos por mililitro, y siempre debemos hacer inmunistoquímica. Para este caso tenemos el ejemplo de la beta-catenina, del glitican 3, que es un marcador de neoplasia hepatocitaria. Aquí vemos la tinción de color café, que es positiva para glitican 3, también es positiva en hepatocarcinoma. Entonces la conclusión es que no sirve para diferenciar entre hepatocarcinoma ni hepatoblastoma, que esa muchas veces es la indicación de algunas biopsias o algunas resecciones. El INI1, que se da en los tumores epiteliales fetales, y entonces si es INI1 positivo, pues el pronóstico será mejor, y si es negativo, el pronóstico es desfavorable. Y la beta-catenina, que está marcada en la porción superior de tipo nuclear, porque en la parte inferior debe ser citoplasmática. En resumen, la beta-catenina debe ser marcación positiva nuclear. La inmunistoquímica requiere una adecuada interpretación. Entonces es importante saber si es nuclear, citoplasmática o de membrana. Aquí tenemos un ejemplo de un hepatoblastoma de células pequeñas indiferenciadas. Acá en el centro lo estoy señalando. Acá vemos el aumento de esas células pequeñas indiferenciadas que se ven de color azul. Por eso el diagnóstico diferencial es con el tumor de células pequeñas, redondas y azules, que eso puede ser un neuroblastoma, puede ser un sarcoma de Ewing, puede ser una leucemia, etcétera, etcétera. Aquí vemos la marcación focal del INI1 y vemos aquí el tumor rhabdoide, que es el tumor, el principal tumor diagnóstico diferencial del hepatoblastoma. Aquí vemos la vimentina positiva en el centro, que quiere decir que la coloración está bien hecha, y aquí el INI es negativo. Miren la falsa interpretación, porque marca unos túbulos que estoy señalando, y los túbulos no son lo que yo debo evaluar. Aquí tenemos los ejemplos de los diferentes marcadores para hepatoblastoma. Casi todos son de diferenciación hepatocitaria. Aquí los tenemos a la izquierda de sus pantallas. Este es el glitican 3, el que está de primero es el glitican 3, luego la beta-catenina, la glutamina sintetasa, el heparuno, está también el HSP70, que no está en la filmina, pero son marcadores todos hepatocitarios, y el resto de marcadores son marcadores genéricos que pueden dar positividad en otros tumores, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vemos que los tumores epiteliales generalmente son positivos para los marcadores hepatocelulares, y como en los mesenquimales la marcación es variable o casi siempre negativa. Repito, no diferencia de hepatocarcinoma ni de otros tumores hepatocitarios. Importante tener en cuenta que el hígado tiene una división esquemática por segmentos, y eso está debido a la circulación. Generalmente los cirujanos nos envían segmentos o lóbulos, y ellos operan de acuerdo a la circulación. Entonces, por eso tenemos que saber bien cómo es el estadio en el tumor, y para eso está la clasificación del PRETEX, que es bien conocida por ustedes. Creo que Lina la va a mencionar de manera radiológica, pero tenemos 4 tipos de estadios de PRETEX. El primero es cuando el cáncer solo compromete una de las secciones. Aquí el tumor, para este caso el hepatoblastoma, divide al hígado en 4 secciones. Aquí se ve la tipo 1, que solo compromete un segmento, sea lóbulo derecho, sea lóbulo izquierdo. El estadio tipo 2, que compromete 2 segmentos, y generalmente son 2 secciones que son adyacentes o están separadas unas de otras, entonces yo puedo hacer un manejo quirúrgico de alguno de ellos. Y el estadio T3, que es un estadio más avanzado, es cuando compromete 3 secciones, y generalmente algunas de ellas son contiguas. El 4 pues es el estadio que compromete todas las secciones, y es un estadio más avanzado. Porque es importante tener el PRETEX, porque es el que nos da la sobrevida. Ahí está la sobrevida de acuerdo al sistema de PRETEX. Y hay otros factores como el compromiso de las venas hepáticas, el compromiso de las ramas portales, si hay multifocalidad, si se sale del hígado, si hay ruptura, si hay metástasis, etc. Para finalizar,
nosotros los patólogos usamos las guías del Colegio Americano de Patólogos, ¿cierto? Ustedes han visto que no les he puesto ni una bibliografía, porque la bibliografía la tiene toda el CAP. Ustedes se meten a esta página, se llama cap.org, donde dice Protocolos Guidelines, donde están las guías, y aquí vemos que hay para biopsia de hepatoblastoma y para resección de hepatoblastoma. Una es excluyente de la otra, y generalmente nos muestra los parámetros que nosotros debemos aplicar para el diagnóstico. Si fue biopsia o si fue resección, si comprometió el lóbulo derecho, el izquierdo, cuántos comprometió, si es multifocal o unifocal, qué tipo de hepatoblastomas vemos, si son muy mixtos o no, si macroscópicamente dónde tiene compromiso, si hay invasión linfovascular, si hay invasión perineural, cuánto mide, los márgenes de resección, a cuánto está el borde de resección, si compromete la cápsula, si compromete las estructuras del hilio, si es un explante, si hay ganglios linfáticos o no, si hay metástasis a distancia. Finalmente se usa el TNM para hacer el diagnóstico. Si tenemos pruebas de inmunohistoquímica, entonces esto se los traigo así, qué pena que se los traiga en inglés, pero no me iba a poner a traducir todo esto, pero simplemente les pongo la página como referencia. Aquí tenemos todas las referencias que dice el CAP, son una cantidad, hay unas que me llaman la atención que son demasiado viejas y otras muy actuales. Lo importante es saber dónde buscar esto y la buena comunicación con el patólogo. No sé si tienen alguna pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Si tienen preguntas, pues las podemos hacer en el chat y pues se las vamos transmitiendo. Por el momento no veo preguntas. Y la doctora Lina ya está conectada. Hola, sí, buenos días. Buenos días, doctora. Es un gusto para nosotros tenerla acá. Entonces, bueno, ya la había presentado, pero la vuelvo a presentar. La doctora es radióloga pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe y pues nos va a hablar de la clasificación pretest desde el punto de vista radiológico. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me disculpo, pero tenía un inconveniente, estaba sin energía, así que no podía empezar ni tenía internet, pero bueno, ya lo pude solucionar, así que gracias por esperarme. Voy a compartir entonces la pantalla, si de pronto me pueden dar la opción para empezar. Sí, creo que si le dan la parte de abajo debe haber un icono para compartir la pantalla en la parte del Zoom. A ver, yo creo que ahora porque le estoy... Listo, ahora sí, perfecto. Están viendo ahí la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar de imágenes en hepatoblastoma y hablar específicamente de la clasificación pretest. Entonces es muy importante nosotros como radiólogos cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, pues inicialmente solo tenemos una ecografía, nos llega el paciente con una tomografía, una resonancia, pero sin otros datos. Entonces nosotros nos guiamos también como para darles a ustedes una impresión diagnóstica, obviamente con la edad del paciente, y nos gustaría pues algunos paraclínicos iniciales, ¿cierto? El alfabeto, otros hallazgos para orientarnos, pero digamos que nos orientamos inicialmente con esta gráfica que ustedes están viendo, como para poder decir qué tipo de tumor es el que estamos viendo, además pues de los hallazgos por imagen, ¿cierto? Pero es muy importante pues tener en cuenta eso, que nos gustaría mucho como una relación con los oncólogos, con el médico tratante del paciente, como para poder llegar a un diagnóstico más certero. Vamos a hablar obviamente de hepatoblastoma, sin embargo, esta clasificación que vamos a ver de pretest se aplica también para los pacientes con hepatocarcinoma y nos puede servir sobre todo las relaciones anatómicas, todo lo que vamos a describir para los otros tumores hepáticos. El hepatoblastoma, pues saben que es un tumor que corresponde más o menos al 65-80% de los tumores hepáticos y de todos los tumores pediátricos del 1 al 2%. Casi siempre los vamos a ver grandes al momento del diagnóstico. Lo mismo nos pasa con el hepatocarcinoma, la mayoría son del lado derecho, pero pues eso es variable, es un poco más común en hombres y obviamente el alfabeto nos ayuda mucho porque está en un 90% positiva en estos pacientes y también nos guiamos un poquito si hay algún factor predisponente, como lo están viendo acá en la pantalla, que nos puede indicar que este tumor que estamos viendo es un hepatocarcinoma.
Entonces, ¿cuál es el abordaje inicial? La imagen inicial que siempre tenemos con estos pacientes es una ecografía. En la ecografía, el hepatoblastoma lo vamos a ver de muchas maneras. Lo podemos ver heterogéneo, como lo están viendo acá en este paciente, ¿sí? Aquí están viendo la masa, lo mismo en este lado, o lo podemos ver muy hipoecogénico. Estos términos son obviamente radiológicos. Este quiere decir que lo vemos muy oscuro, muy negro, como lo están viendo acá. O este otro caso, que es isoecogénico, quiere decir que es igual al parénquima hepático, que a veces es muy difícil hacer la diferenciación de que en realidad es un tumor. Nos guiamos mucho por el efecto de masa, el desplazamiento de las estructuras vasculares, y aquí estamos viendo este hepatoblastoma. Entonces, decir que por ecografía vamos a saber exactamente qué tipo de tumor es, no, asumimos que es de hígado, porque la ecografía nos sirve mucho como para detectar de dónde es el origen del tumor, sobre todo pues si es un tumor bien, si es pequeño, si es muy grande a veces va a ser difícil, y nos ayuda a evaluar las estructuras anatómicas, pero obviamente es la primera imagen, la primera modalidad. Aquí las estructuras vasculares nos va a ayudar mucho. A veces en resonancia y en tomografía vamos a tener dificultades y volvemos de nuevo a la ecografía, la cual nos va a dar una ayuda muy importante. Después sigue realizarle otro estudio mucho más profundo, o sea, una tomografía, una resonancia. Lo ideal es en realidad hacerle la resonancia a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la tomografía, como ustedes saben, tiene radiación ionizante, y obviamente pues estos pacientes van a hacer muchos controles, son pacientes crónicos y la radiación es acumulativa. Entonces no queremos tener efectos de la radiación, sobre todo de pronto cáncer en el futuro, así que esa es la invitación. Si no podemos, si no tenemos cómo hacerlo, obviamente pues toca la tomografía. En la tomografía, digamos que también el hepatoblastoma se va a ver de diferentes maneras, muy similar como en la ecografía, heterogéneo, hipodenso, o sea, de menor densidad que el parénquima. Este otro caso que es muy similar al parénquima, que se llama isodenso, o lo podemos ver heterogéneo con calcificaciones. No es usual, eso lo vemos como en el 20% de los hepatoblastomas, pero pueden tener calcificaciones, áreas de necrosis, hemorragia. Pues no hay nada como para una distinción en especial. Generalmente el hepatoblastoma realza, pero no tiene pues un realce como muy especial. Otra dificultad que tenemos con la tomografía es que si queremos descartar otros tumores hepáticos, ejemplo, un hepatocarcinoma, nosotros a veces necesitamos varias fases con el medio de contraste para mirar cómo se comporta, ¿cierto? Porque el hepatocarcinoma sí tiene algo que es hipervascular, después ese contraste que entra ya no es hipervascular, sino que lava, y las fases tardías también nos sirve para hacer la diferenciación, igual con otros tumores benignos, por ejemplo el hígado, una hiperplasia nodular focal. Entonces la tomografía nos toca hacer varias fases quiere decir varias tomografías, y eso aumenta la dosis de radiación. Entonces por eso la invitación es hacer más resonancia, porque en resonancia podemos hacer todas esas fases y no vamos a tener ninguna dificultad. Entonces, aquí tenemos la resonancia, es el método ideal para evaluar todos los pacientes con masas hepáticas de cualquier tipo, lesiones focales hepáticas. En la resonancia, también el tumor, el hepatoblastoma, lo vamos a ver heterogéneo, lo podemos ver isointenso, ¿cierto? Igual al parénquima. Acá muy heterogéneo, también con áreas de calcificación, de necrosis, de hemorragia. Podemos ver muy bien como todas las características del tumor. Podemos en estas secuencias que son muy especiales, que se llaman de difusión, estas nos ayudan a saber la celularidad que tiene el tumor. Entonces, si el tumor es muy celular, generalmente decimos nosotros que hay restricción a la difusibilidad, y eso también nos ayuda un poquito a diferenciar ciertos tumores hepáticos. Ejemplo, los tumores benignos, excepto el hemangioma, no restringen, no tienen tanta celularidad como los tumores malignos. También podemos ver patrones poco frecuentes en la resonancia, y esto es importante. Por ejemplo, este caso de esta paciente en el cual este hepatoblastoma era muy hipervascular, ¿cierto? Que simulaba de pronto un hepatocarcinoma, o estos otros dos casos en el cual
tenemos un paciente que tiene varios componentes de esta masa, que es un hepatoblastoma, tiene obviamente áreas necróticas, tiene áreas de grasa. Estas secuencias, no sé si las han escuchado, en fase o fuera de fase, nos ayudan a ver si el tumor tiene grasa o no. Normalmente el hepatoblastoma no tiene grasa, el hepatocarcinoma sí. Entonces, a veces eso nos crea un poquito de confusión. Sin embargo, en este caso, que fue un hepatoblastoma, este paciente tenía grasa. En esta fase, el tumor se ve así y fuera de fase cae la señal y eso nos indica que hay grasa y el tumor se vuelve muy negro. Entonces, podemos como diferenciar diferentes tipos de aspecto del tumor, o en este caso, en el cual, miren, en esta fase que es arterial, el tumor es muy hipervascular y pensamos que era un hepatocarcinoma, después lava, o sea, cae esa señal y persiste el lavado en las fases tardías. Inclusive lo informé como un hepatocarcinoma y salió un hepatoblastoma. Entonces, a veces tenemos también patrones poco frecuentes, patrones que simulan. De hecho, estos pacientes tenían 8 años, así que tenía todo para hepatocarcinoma, y eso nos ayuda también, digamos, la resonancia a mirar todo este tipo de celularidad. Este es otro caso también muy bonito en el cual, miren esta masa gigante, aquí tienen esto blanco en fase y cae la señal fuera de fase, nos indica que es grasa. También pensé que era un hepatocarcinoma y fue un hepatoblastoma. Entonces, tener en cuenta que a veces esto lo estuve buscando bastante porque siempre he tenido una discusión con el doctor Camilo en relación al contenido grasa de los hepatoblastomas. Pues digamos que hay una clasificación en la literatura en el cual pueden haber células tanto de hepatoblastoma como de hepatocarcinoma, o ser un tumor maligno hepático no bien especificado, y lo podemos nombrar con esta literatura si a veces tenemos dificultades. Obviamente la patología nos da el diagnóstico final, pero a veces, así como ellos, nosotros también tenemos dificultades. ¿Cuáles son otros beneficios de la resonancia? Es el control postquimioterapia. Acá tenemos este hepatoblastoma, ¿cierto? Gigante, que lo están viendo. Y miren, posteriormente, postquimioterapia, no solo decir que el tumor disminuyó de volumen y de tamaño, sino que también en las secuencias de difusión, como lo muestran las flechas, podemos saber si esa celularidad también disminuyó, diciéndoles que hay menos restricción comparando con la previa. Sobre todo el mapa de ADC, si han escuchado eso, ahí podemos medir cuantitativamente y decirles definitivamente si hay respuesta o no a la quimioterapia, y podemos evaluar zonas específicas del tumor. En la actualidad hay un contraste específico, se llama hepatoespecífico para lesiones hepáticas, el cual lo estamos utilizando en pediatría en mayores de 2 años, porque no está aprobado por la FDA en menores de 2, y para casos específicos. Sin embargo, en la literatura, si vemos este artículo, los que tengan lector de código QR lo pueden en este momento escanear y lo van a tener gratis. Está este artículo que es de Radiology, que es una, pues digamos, una revista que para nosotros es muy importante de base, en el cual nos dan unas recomendaciones, un consenso de expertos. Esto fue el 2020. ¿Qué debemos hacer para los niños que tengan hepatoblastoma, hepatocarcinoma u otros tumores hepáticos? Ellos dicen definitivamente que utilicemos la clasificación pretest. En los adultos se utiliza este tipo de clasificación que se llama el IRATS, pero en pediatría no lo utilizamos y no se debe utilizar. Pero ellos, ¿qué recomiendan? Acá están estas recomendaciones, son 8. Nos dicen que deberíamos utilizar el contraste hepatoespecífico en todas los pacientes que tengan una lesión hepática en niños, que obviamente si hicimos una resonancia convencional con el gadolinio clásico, no debemos repetirla para hacerla con hepatoespecíficos. Si hacemos el estudio con hepatoespecíficos, no deberíamos hacer una tomografía o una resonancia después clásica para evaluar la vasculatura, porque eso es un pero que tiene este contraste especial que ayuda mucho a diferenciar pues nos puede ayudar a diferenciar los tumores hepáticos, pero a veces la vasculatura no la vamos a ver muy bien y es muy importante para el pretest. La recomiendan para seguimiento de lesión focal hepática, postquimioterapia, postcirugía, control postcirugía,
para definir si ese paciente, esas lesiones que estamos viendo son metástasis o no, para no confundirlas con otras patologías, entre ellas benignas. No la recomiendan este contraste para el screening en enfermedad hepática difusa, y sí recomiendan hacer resonancia con hepatoespecífico en pacientes con predisposición al cáncer. Entonces, digamos que es algo controversial porque este contraste obviamente es mucho más costoso, y con el contraste convencional, el gabalinio que estamos utilizando, que es muy seguro, en nuestro hospital estamos utilizando uno que es de última generación y que se puede utilizar inclusive en fallas renales, supremamente seguro, damos la mayoría de los diagnósticos. Entonces, la utilización de los hepatoespecíficos va a ser según la práctica y la ley local, y yo creo que también será en pacientes que tengamos la duda, creo que no va a haber problema que utilicemos este contraste mayores de 2 años. ¿Cuál otro método de imagen tenemos para empezar ya la clasificación del pretest? Está el PET-CT con glucosa. Esta modalidad de imagen, digamos que su fundamento principal va a ser en pacientes en los cuales con los métodos convencionales no estemos viendo la lesión, no estemos viendo el tumor, ya sea antes o después de quimioterapia o después de tratamiento. Acá tenemos esta paciente, este era su hepatoblastoma inicial, ¿sí? Muy grande. Este es el control post-quimioterapia y cirugía, no veíamos ninguna lesión hepática. Es una paciente que en su seguimiento tenía la alfa-fetoproteína alta, vino con fiebre, con síntomas respiratorios, se le hizo esta tomografía de tórax simple, y encontramos esta lesión en esta localización que se consideró inicialmente que podría ser un foco neumónico, ¿cierto? Debido a los síntomas. Sin embargo, tenía la alfa-feto alta y una resonancia de abdomen negativa. Entonces, aquí se decidió hacer el PET-CT, en el cual vemos que esta lesión pulmonar capta, tiene un metabolismo importante con un sub de 2.5, puede ser igual una neumonía, pero en realidad como tiene un sub tan alto, la alfa-feto alta, no hubo ninguna actividad en otra parte, se tomó como si fuera una lesión pulmonar por hepatoblastoma, se operó y efectivamente así fue. Así que la utilidad del PET-CT en realidad no es para el diagnóstico, sino para pacientes con recurrencia, que tengan imágenes normales, convencionales, o en pacientes que hayan sido sometidos a trasplante hepático por hepatoblastoma y todos los exámenes les salgan normales si tienen la alfa-fetoproteína alta. Acá tenemos otro caso que demuestra que no siempre el PET-CT nos va a solucionar todo. Este es un paciente que tenía alfa-fetoproteína alta, el PET-CT completamente negativo, vemos aquí los clips y los cambios postquirúrgicos, y le hacemos la resonancia unos días posterior. Esto también es muy importante, que a veces de pronto el tiempo nos ayuda un poquito para que resalte la imagen. Vemos aquí que hay una recaída, como muestran las flechas, una recaída completamente local en el sitio quirúrgico que no se había detectado por el PET y sí lo hizo la resonancia. Entonces es muy importante tener esto en cuenta e ir analizando en qué momento pedimos cada ayuda diagnóstica. Entonces, continuando con el pretest, que vamos a hablar de la clasificación del 2017, todos sabemos que esto es una clasificación para hacer una estratificación del riesgo de los tumores hepáticos malignos. Es basada en la segmentación hepática, esto es muy importante, entonces debemos conocer muy bien la anatomía, cómo se relacionan las venas hepáticas, la vena porta y cómo se separa el hígado, ¿sí? Entonces el hígado lo vamos a separar en lóbulo hepático izquierdo, lóbulo hepático derecho. El lóbulo hepático izquierdo por la vena hepática izquierda lo vamos a separar en el segmento o la sección lateral, que es el segmento 2 y 3, y el otro segmento o sección va a ser la lateromedial, que es el 4A, 4B.
Posteriormente, el lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo lo vamos a separar por la vena hepática media. Entonces, es muy importante tener eso. Y esta vena, pues va a separar este segmento que ya vimos, el 4A, 4B, del 8 y del 5, que serían los segmentos anteriores derechos. ¿Listo? Y todo este que es el lóbulo hepático derecho se va a separar por la vena hepática derecha con el segmento, todo esto es la sección posterior derecha, que sería el 7 y el 6. Y tenemos por acá, en este lado, el caudal. La vena porta, ¿qué nos va a separar? Simplemente los segmentos superiores de los inferiores. Pero en realidad la separación completa van a ser las venas hepáticas y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que esta revisión que vamos a hacer, ustedes conocen todas estas sociedades que en conjunto, digamos que sacaron o otra vez reafirmaron esta clasificación para poder hacer una estadificación, tanto pretratamiento como post-tratamiento, para que lo tengamos en cuenta. O sea que nos deben exigir a los que realicemos estas lecturas de imágenes que les hagamos a ustedes la clasificación antes y posterior al tratamiento, y así no sepamos exactamente cuál es el tumor. Creo que todos los tumores hepáticos en pediatría deberíamos describirlos basados en esta clasificación para ayudarnos. Entonces, el pretest 1 simplemente es un paciente que tiene un tumor muy localizado, rara vez lo vemos porque casi siempre encontramos niños con tumores muy grandes. Entonces es un tumor que es localizado en un solo segmento, entonces va a ser o en el 2-3 o en el 7-6, ¿sí? Esta es solo los encontramos ahí, es poco frecuente que lo veamos. De hecho, no tengo ningún caso personal porque siempre son de pretest 2 para arriba. Este es el pretest 2, tenemos varias formas de verlo, ¿sí? Aquí está el esquema, entonces aquí estamos comprometiendo todo el lóbulo hepático derecho o todo el izquierdo, o en este caso solo se está comprometiendo el segmento anterior derecho. Solo por comprometer este segmento ya sería 2, o aquí si solo se está comprometiendo el 4A y 4B, también es 2. Muy importante siempre que veamos estos pacientes tener estos esquemas, o en este caso tenemos 2 lesiones que están en ambos extremos, en el 2 y el 3, y en el 7 o en el 6, o cuando se compromete el caudado, se clasifica pretest número 2. Este es un paciente masculino de 5 años, miren el tumor, se ve muy grande, pero en realidad está comprometiendo todo el lóbulo hepático derecho. Aquí está todo el lóbulo hepático izquierdo sano, así que es un pretest 2. Acá tenemos el tipo, pues más ejemplos en pacientes que tienen. Este es un paciente masculino de 2 meses, que ya habíamos visto esta imagen por tomografía, por su localización. También es un pretest 2, o este otro caso, paciente, miren toda esta masa gigante, pero está comprometiendo netamente todo el lóbulo hepático izquierdo. Acá es muy importante seguir las referencias anatómicas, así que digamos que es bueno ver estos estudios con el médico tratante para poderles mostrar. Estos son imágenes fijas, pero lo más importante es ver la vasculatura. Y este otro caso femenino de 2 años, miren que está este tumor muy localizado, la mayoría del hígado está sano. Entonces uno diría, no, este es un 1, no, pero por la localización que está muy ubicado simplemente en el segmento 4A y 4B, sería un pretest 2. Vamos para el tipo 3, aquí tenemos varios esquemas, obviamente se comprometen mucho más segmentos. Aquí tenemos los 3 continuos, o si estamos en el 7 y el 6, pero todo el lóbulo hepático izquierdo también. Es decir, que se comprometan más de 3 segmentos. Entonces esto es muy importante hacer la clasificación. Todos estos esquemas son posibilidades para clasificar este tipo de pacientes, y es muy importante recordar que a veces nos da dificultad saber si estamos ante un pretest 2 o un pretest 3. Es complicado a veces. Entonces, si hay una disyuntiva en ese tema,
siempre debemos clasificar al paciente con el mayor pretest. ¿Listo? Porque a veces son tumores muy grandes y nos van a dar dificultades. Acá tenemos este paciente, mírenlo, es un tumor que está muy bien definido, localizado, pero está en muy mala localización porque está prácticamente en el centro del hígado, está comprometiendo el segmento 8 y 5, así que con esto ya se clasifica automáticamente como un pretest 3 porque quirúrgicamente dejar el hígado abierto es muy complejo, por eso es este tipo de clasificación. O estos tumores tan grandes, ¿cierto? Como en este caso, tenemos solo un pedacito de hígado libre y aquí tenemos la vena hepática derecha, prácticamente solo tiene libre el segmento 7 y 6, así que es un pretest 3 femenino de 2 meses. Y el 4, ya no hay duda, se compromete casi todo el hígado, podemos tener múltiples hepatoblastomas en parches o un compromiso completamente difuso. Encontramos este tipo de tumor más o menos en el 35%. Aquí tenemos dos ejemplos. Paciente masculino de 3 años, miren todo el hígado completamente comprometido, y lo mismo de este paciente masculino de 2 años con múltiples hepatoblastomas, no hay nada de hígado prácticamente sano. Consideraciones especiales: cuando vemos el tumor muy grande y está pedunculado, a veces es difícil decir qué clasificación puede ser, porque miren, si ustedes ven, hay gran parte del hígado sano. Entonces, siempre donde veamos que está saliendo el tumor, prácticamente de ahí va a ser, o sea, si está saliendo de los segmentos derechos todo, entonces este tumor es un pretest 2, a pesar de que sea así como exofítico, lo tenemos que clasificar de ese modo. La vesícula biliar nos ayuda mucho, la vesícula está en el segmento 5, entonces también nos ayuda como referencias anatómicas. Y es muy importante que nosotros hagamos una descripción bien clara sobre las relaciones vasculares. Si el tumor está desplazando la estructura vascular, si la está comprimiendo simplemente sin obliterar su luz, o si definitivamente la está invadiendo, la está rodeando y además su luz está obliterada. Todos esos términos son muy importantes. ¿Para qué? Porque el pretest tiene algo adicional, y es que vamos a decir no solo el número, sino si hay compromiso de las venas hepáticas, de la porta, si hay enfermedad extrahepática, si hay lesiones multifocales, si hay rupturas, si hay compromiso del caudado, si hay ganglios linfáticos comprometidos o si hay metástasis a distancia. Entonces, con relación a las venas y a la porta, es muy importante que les digamos a ustedes si están obliteradas, o sea, que pierde su luz, el tumor colapsa la estructura vascular y pierde su luz. Si está englobada, que quiere decir que el tumor rodea la estructura vascular en más del 50% o de 180 grados, o si definitivamente hay trombo tumoral. Si vemos estas tres características, vamos a decir que es un pretest. El valor, pues el número 1, 2, 3 o 4, y vamos a decir B o P positivo o negativo, ¿cierto? Aquí tenemos este caso, miren, este tumor está comprimiendo, está obliterando la vena cava inferior. Aquí lo vemos en la resonancia, que la oblitera no pierde completamente su luz, pero no hay plano de clivaje. Esto es supremamente importante describirlo porque no hay forma de operar este paciente y este paciente va para trasplante hepático. O en este otro caso, en el cual, como muestran las flechas, tiene trombo tumoral. Entonces, adicionalmente, este es un pretest 4, P positivo, ¿sí? Porque está comprometida la porta. O cuando veamos y les digamos a ustedes que hay transformación cavernomatosa de la porta, quiere decir que hay trombo tumoral y este paciente está comprometido. Cuando veamos un tumor y vemos un trombo, no vamos a pensar que es que se trombosó porque tiene cualquier problema de la coagulabilidad, no. De entrada vamos a decir que ese trombo es tumoral. La E nos habla de enfermedad extrahepática. Aquí digamos que están los criterios para decir esto lo vemos solo en el 5% de los hepatoblastomas. Y miren este caso de este paciente que tiene ya carcinomatosis peritoneal, o sea, tiene implantes peritoneales,
o también decimos enfermedad extrahepática si compromete el diafragma, lo cruza o se extiende a la pared abdominal, o si vemos que hay una estructura, un tejido normal que rodea en más de 180 grados el hepatoblastoma. La ascitis como tal no se considera enfermedad extrahepática. Compromiso multifocal, como en este paciente, aquí tenemos este gran tumor de hepatoblastoma y tiene tumores adicionales satélites, tienen que ser más de 2 para decir multifocalidad, que es con la letra F, y lo vemos en el 20% de los hepatoblastomas. La ruptura la vamos a determinar si vemos ascitis compleja, es decir, con septos, con detritos, con tabiques, así que es muy importante hacer esa descripción. Eso la ecografía nos va a ayudar mucho. O si vemos que el paciente tiene hemoperitoneo, o definitivamente si hay ruptura de la cápsula hepática de ese tumor visible por imágenes o visible por patología sin que haya existido quimioterapia o que la ruptura no haya sido a nivel quirúrgico. El compromiso del caudado le agregamos la C, y si vemos adenopatías, que es muy importante como estamos viendo en esta con la flecha, las adenopatías las vamos a determinar es que veamos ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro en el eje corto, o si están localizados por tocado, tienen que ser más de 1.5 centímetros en el eje corto, o si vemos adenopatías que han perdido su forma, o sea, que ya no son alargadas o ovaladas con su hilo graso, sino que son redondeadas y con hilo graso de cualquier tamaño. Y las metástasis, que las vamos a ver en el 17% de los hepatoblastomas, vamos a decir que son metástasis. Recuerden que para esto hacemos tomografía simple de tórax, de baja dosis de radiación, no necesita contraste yodado, y las metástasis las vamos a clasificar si tiene un nódulo pulmonar no calcificado mayor de 5 milímetros o 2 nódulos pulmonares no calcificados, cada uno mayor de 3 milímetros, o si definitivamente hay enfermedad patológica pues metastásica comprobada por una tumor o algo. Y para terminar, les quería mostrar, este es un ejemplo de hepatocarcinoma. Recuerden que esta clasificación aplica para los 2 tumores malignos principales, pero lo podemos utilizar inclusive para otros tumores, sobre todo la parte descriptiva, que ayuda mucho a tomar la decisión de qué se va a hacer con este paciente. Este es un paciente masculino de 9 años, múltiples lesiones hepáticas muy blancas en ecografía, que eso nos orienta mucho a hepatocarcinoma. Tenía trombo tumoral también blanco en la porta por ecografía, le hacemos la resonancia, no tenía enfermedad hepática de base, esto es muy importante. Inclusive la mayoría de los hepatocarcinomas en niños, los pacientes no tienen cirrosis establecida, diferente como en los adultos. Aquí vemos que tiene retracción de la cápsula, tiene áreas de grasa, miren la caída de la señal, y se comprobó definitivamente que era un hepatocarcinoma, realza mucho hipervascular en la fase arterial y cae su señal en la fase portal, que es algo típico de estos tumores, y aquí está el trombo tumoral. Entonces, recordar que es muy importante los estudios por imagen, y digamos que una relación cercana, patólogos, los oncólogos, cirujanos y radiología. La ecografía es el primer método diagnóstico que vamos a utilizar, la resonancia es el examen ideal para evaluar estos pacientes y su seguimiento. Los contrastes hepatoespecíficos lo dejo interrogado porque creo que los vamos a utilizar en el momento que se necesite. Para estos contrastes hepatoespecíficos necesitamos pedir creatinina. Para el gadolinio convencional, si estamos utilizando de última generación, no necesitamos pedir creatinina. El pretest lo debemos utilizar siempre para clasificar estos pacientes, inclusive el post-test, post-quimioterapia, post-cirugía, y obviamente el objetivo de las imágenes es la estadificación. Muchísimas gracias. Aquí les quería dar paso a Camilo, pero él empezó antes. Te agradezco, Camilo, y les quería mostrar esta imagen. Este es un hígado cadavérico que a veces le hacemos este tipo de imágenes para antes de trasplantarlo y poder darle este segmento a un niño y este otro segmento a un paciente adulto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente presentación, muy ilustrativa, en donde uno, digamos que entiende la importancia de algunas cosas en cuanto a la técnica y los reportes de parte de radiología.
para una mejor comunicación. Si hay alguna pregunta en el chat, me lo hacen saber, por favor. Y pues, si no, muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Sí, no sé si tienen alguna pregunta para Camilo, para mí. Bueno, parece que no hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Un gusto haberlos conocido y haber aprendido de ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Quiroz por haber coordinado la charla. Gracias. Feliz día, hasta luego. Feliz día, hasta luego.